Están llegando las primeras personas a este espacio. Ojoy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, cámbiale el título a la guay, ponle reforma previsional, weón. No, tranquilo, si vamos a conversar de este tema con los chiquillos. Tengo dos invitados que vamos a hablar de geopolítica. Pero tenéis razón, ese tema igual lo vamos a tocar, ¿ah? Ese tema durante la semana te prometo que lo vamos a tocar, ¿ya? Es que el miércoles es la Gracias. votación, pues, weón. Perfecto, entonces mañana martes en la noche vamos a hacer un especial con Ron, ¿ya? Sí, weón. Así Ahora, que tranquilo. Sí, yo no tenéis sé, razón. no sé si tienen claro cómo va a funcionar el sistema, weón, pero yo les puedo explicar cortito, mira. Nosotros en estos momentos tenemos 5 multifondos, ¿ya? Las cuentas que Dale tienen, nomás, Jojoy. las cuentas que tienen mayor patrimonio están en los fondos C y D, porque son los últimos o los que ya están jubilados. Mira, weón. El sarcófago se me abre, weón. Y esos fondos los quieren pasar a fondos generacionales, donde los últimos tramos tienen menor rentabilidad garantizada. ¿Ya? Claro, si te garantizan, por ejemplo, un 4,5% de rentabilidad anual, ¿ya? Y el mercado entrega un 11%, si tengo 200 millones, puta, salgo para atrás, pum. Ya, y eso se vota el miércoles y si votan mal estamos fregados porque yo Estamos fregados, conozco. po. Ahora, Sí, lo otro que me gustaría que alguien aclarara es si acaso esta ley, esta reforma se puede aplicar sobre las cuentas ya existentes o necesariamente se tiene que aplicar sobre cuentas nuevas, con fondos generacionales y dejar los otros oye, en forma paralela ¿cómo se llama? Hasta que ya no hayan cuentas con esos fondos. oye, Jojoy, te Ah, tinca si mañana yo puedo abrir como a las 10 porque voy a estar viajando en la tarde y podría abrir como a las 10. Te tinca si vienes ya, y nos explicas ya, todo esto. Yo bueno, podría hacerle la difusión, le hago la difusión necesaria para que venga más gente y se informe, po. A las 10, ¿te tinca? ya, aprovecha porque yo me Ya salgo porque se entonces, me va. sí, se te corta. Sí, está descargado. Hola, Roncito, ¿cómo estáis? Buenas noches. ¿Cómo estáis, amigo? ¿Me escucho bien? ¿Tengo que bajar el decibel del volumen? ¿Qué tengo que hacer, Ron? Amplifícame todo eso. Ron, ¿está ahí pegado? Desmuteate o si no te veo por interno, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, Ron, que no habláis? Te voy a mandar un mensaje. Bueno, Ron está pegado, así que empezamos un poco con el pie izquierdo. Lo va a tener que eliminar y lo va a tener que volver a invitar. A ver, veamos ahora. Sí que puede ser coadmin. Buenas noches, Temis. Bienvenida. Quédese en el space, por favor, va a estar bueno. Ahí, Ron, acepta el coadmin, por favor. Hola, buenas noches, Francisca, Luca Blaset. Ya van llegando los invitados, las personas que van a escuchar el space también. Va a haber un tiempo para preguntas. Voy a parar la música que tengo detrás, no sé si se escucha. El Ron debería ayudarme ya a esta altura, no sé si puede aceptar el coadmin. Espero que sí. Y a don Luca Blaset lo voy a invitar a hablar. Ahí vamos. Si pueden, vamos compartiendo el space. Tenemos dos invitados el día de hoy. Está Artem Reshetniak de Argentina y Luca Blaset de Chile. Vamos a hablar acerca de geopolítica. Ron, no sé qué pasa, te voy a enviar para hablar nomás, porque parece que no podí. Coadmin, a ver. Invitar a hablar, Ron. Ron, acepta el micrófono, por favor.
yo voy a ir compartiendo el espacio con algunas personas, ¿ya? Lucas, te digo, el Ron tiene algunos problemas de conexión, que es lo que sucede a veces con estos espacios. Esperemos que reinicie o algo con el celular para que pueda volver y sea el coadmin, ¿ya? Porque él va a estar de coadmin y tú vas a estar de adelante, ¿ya? Vamos a ir compartiendo el espacio. Bien, como somos anticonspiranoicos, no nos están saboteando ni nada, siempre hay problemas en los espacios de Twitter. Hay un poco de intervención ahí de Elon Musk, parece que no estuvo del todo bien, pero hay que darle nomás. Ahí estoy hablando con Ron. Ahí llegó Ron de nuevo, veamos si puede aceptar el coadmin. Ron, ahí te lo envié, trata de aceptarlo. Ahora sí, Ron. Sí, 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 ahora sí. Hola, hola, Ah, ya, hola. qué bueno. Mira, tengo buenos decibeles, no estoy hablando muy fuerte para que se me entienda bien todo. Ya, qué bueno, Está bien. qué bueno. Está bien, no, te pregunto, pues si está bien a ese Sí, nivel sí, de sí, voz, sí, sí. porque tú sabes que me apasiona esto de los espacios, sobre todo si vamos a hablar de geopolítica, y sobre todo con invitados tan importantes como Lucas y Artem, po. Sí, Vamos a esperar que llegue Artem y se llene un poco más la sala, ¿cierto? está bien, Yo Elena, voy a ir no, etiquetando y todo lo que hago. no duele en ¿Sí? la oreja de escucharte, así que está bien nivelado el volumen. Pero es que, oye, tuve unos problemas para entrar, se me quedaba pegado esta cuestión en el celular, así que, pero nada, tuve que reiniciar el celular, pero ya estamos acá. Bueno, hola a toda la sala, Lucas, Temi, Francisca. Voy a ir compartiendo el espacio. Para que llegue más gente. Sí, ahí invité a algunos que podría interesarle mucho este tema, así que ahí veamos si se va llenando para que empecemos a hablar con Lucas y empecemos a hablar con Artem, que va a llegar ya nomás. Le dijimos a las 10:30, partimos un poco antes para esto, para hacer este trabajo de difusión que hacemos nosotros acá con Ron. En los grupos igual Ron, porfa, ya, Sí, aunque sí, sí. no nos agarre mucho, pero en los grupos igual. Vale. Sí, bueno, a veces partimos con poquitas personas y después se va llenando. Lo importante es que a veces hay poquitas y se quedan todas hasta el final, así que eso es bueno de estos espacios. Le interesa realmente el tema, así que invito a Temis y a Francisca a quedarse porque vamos a conversar con Lucas, le vamos a hacer preguntas acerca de esto del antartismo. El Artem sabe más de atlantismo, por eso me pidió también que describiera el título más amplio, ¿ya? Antartismo y atlantismo, para que se entiendan las dos cosas durante el espacio y al final ojalá que todos podamos sacar nuestras conclusiones. Bueno, y acá sabemos de chilenismo, nosotros. Sí, pues el espacio se llama Chilenistas y el título del espacio sería Antartismo y Atlantismo. A ver, le voy a ponerla ahí para que se vea como título mejor ahí. Antartismo y Atlantismo, ¿ya? Así que con eso, bueno, bienvenido al oyente que está ahí de incógnito, no sé quién será, pero bienvenido también. Es importante que se queden hartos, sean
a favor o sea al contrario de esta teoría del antarquismo. Es importante que la escuchen porque es algo bastante novedoso, encuentro yo. Voy a ir haciendo la introducción más ratito y para poder hacer las preguntas. Así que Lucas, si quieres, vienes nomás como hablante, ya son casi las 10:30. No sé si estarás preparado. Ahí te vamos a invitar a hablar. Mientras nosotros compartimos el space igual. Y lo publiqué con un tweet de unos partidos de derecha por ahí, así que ahí a lo mejor, porque se masifica con los hashtags y con los arroba, ¿te fijas? Así que hay que ir tratando de hacer hashtag igual a lo mejor. Ahí está Lucas. Bueno, en todo caso este programa va a ser grabado, este programa se va a subir a mi canal de YouTube, Círculo Chilenista, y probablemente Roncha igual lo suba a su canal, ¿ya? Así que vamos a estar ahí con todo. Le voy a dar la buenas noches y bienvenida a Lucas Blaset, que ya a las 10:30 en punto nos unió, así que súper bien, puntual, ¿cierto? Así que excelente. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy día. Sí, muchas gracias Lucas por venir. Sabemos que el tema es muy relevante y podemos desarrollarlo en este espacio con profundidad si es que se dan la ocasión de explicar, ¿cierto? Todo el tema del antartismo y el tema del atlantismo probablemente por el lado de Artem, porque yo voy a empezar con una leve introducción ahora, después Roncito y después ahí vamos con preguntas y todo eso. Ese va a ser más o menos el esquema de la presentación de la disertación, ¿cierto? Bien, nosotros tenemos países importantes dentro del ruedo geopolítico mundial. Tenemos, por ejemplo, por el lado del atlantismo está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Israel, Francia, etcétera. Por el lado de ciertos estos autoritarismos que están naciendo y todo a raíz de algunos líderes, está Rusia, Irán, China, y esos países son los que se le oponen al atlantismo, para dejarlos como claro un poco cuál sería como la línea, ¿cierto?, divisoria entre ciertos países y otros. Y los países estos del norte, del Atlántico, ¿cierto?, Estados Unidos y Europa Occidental, generalmente comparten bastante, mucho, todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿cierto?, la historia, etnias incluso más parecidas, y se va formando esto del antartismo a raíz de eso, porque en los países meridionales tenemos también a Australia, Nueva Zelanda, Chile, el Cono Sur con Argentina y Uruguay, que son países también que se parecen bastante a lo que es, o sea, no es que se parezcan, sino que las personas que fundaron este país, de hecho, y los países que les menciono, son personas que vienen desde la cultura europea y con razón, ¿cierto?, se aclimataron acá en el final, ¿cierto?, del mundo, en los países meridionales. Y ahí entra la Antártica, porque, como yo he entendido, ahora el tema sería súper importante formar un bloque antartista con estos países que les digo que se parecen cultural, económica y socialmente y etcétera, que estos se unan, ¿cierto?, en un bloque antartista y puedan ver todo lo que tiene que ver con la soberanía y todo lo que tiene que ver con el desarrollo que se le puede introducir a lo que es la Antártica, ¿cierto? El continente blanco, un continente general, o sea, bastante poco explorado, donde Chile tiene una prioridad, ¿cierto? Una reclamación antártica, ¿cierto? En un decreto que hay, 1747, que ese, ¿cierto? Obviamente habla de ciertos límites, y estos límites a nosotros nos interesa, ¿cierto? Nos interesa y nos importa ver el tema desde el desarrollo de la teoría política también, y por eso estamos con Lucas Blaset en este momento,
para preguntarle acerca del antartismo y Ron, por supuesto, va a introducir un poco el tema también para empezar con las preguntas. Más adelante, amigos, se puede solicitar mic y hacer preguntas, ya es que tenemos un esquema, o sea, tenemos un esquema que estudiamos y que conversamos, y más adelante se va a poder solicitar mic ya, cuando terminemos con nuestras preguntas, que son solamente 3. Ya, así que adelante, Ron, por favor, con tu intro, y ahí ya le voy haciendo las preguntas a Luca, y si Artem se puede sumar, obviamente, hay que sumarlo para que pueda conversar también con nosotros. Adelante, Ron. Sí, bueno, aquí hay tres visiones, ¿no es cierto? Y la del admin y el coadmin. Tenemos una visión más chilenista de hacer Chile eh, un país desarrollado, ¿no es cierto? Un país próspero. Una visión que también comparte Blaset. Y Blaset representa aquí la visión antartista. Aunque yo al primero que le escuché esta idea fue a él, no lo he visto. El N ha dicho que ha buscado en Google el antartismo y solo ha dado con post de Lucas Blaset y conversaciones que hemos tenido nosotros en nuestro espacio. Así que el término nuevo está acuñado por Blaset. Y el tema atlantismo, que tiene que ver con las potencias atlantistas del mundo, los países libres, ¿no es cierto? Los Estados Unidos, Europa, las grandes potencias desarrolladas, que son parte de este mundo libre y proponen un globalismo de democracia, un globalismo democrático. Entonces estamos unidos en estas tres visiones. Tenemos un contubernio, ¿no es cierto?, en estas tres visiones, que son visiones muy positivas para la población y para todos nosotros, los que nos gusta vivir en libertad. Ahora, el tema del antartismo, que vamos a precisarlo con Lucas, es bien interesante porque tanto Argentina como Chile tienen parte en la Antártida y también la tienen las potencias, en Inglaterra, ¿no es cierto? Y varios otros países. Creo que Australia también tiene un pedazo de... Y en vista de los recursos que pueden ser explotados en la Antártida, o la explotación que se puede hacer en la Antártida, aprovechando ahora esta cota de tiempo que hay, creo yo, esto lo especulo yo, con el calentamiento global. Los hielos de la Antártida se están derritiendo y hay muchos terrenos que ya pueden ser explorados hoy en día y se podrían instalar bases ahí o alguna cosa para explotar recursos o no sé, no explorar. Hay muchas elucubraciones en la Antártida, hay eh, muchos relatos. En la Antártida se especula mucho sobre la Antártida. Incluso se han visto algunas especies de estructuras piramidales en la Antártida. Todos sabemos que antes la Antártida era un lugar tropical, hace muchos millones de años atrás. Y quizás quién lo que guardará ahí, ese continente, ¿no? Un continente muy misterioso, que al contrario de la Antártica en el norte, la Antártida es suelo, es tierra, es terreno. La Antártica es solamente hielo en el norte. Entonces, de todos estos temas queremos conversar con Lucas hoy día y Artem, que debería llegar en un rato más. Así que, bueno, buenas noches Lucas y buenas noches Sala. Hola. Muy buenas noches, Yo Lucas. creo que fue una introducción interesante. Yo estoy bastante de acuerdo. A ver, originalmente la idea del antartismo nace justamente, como ustedes bien lo mencionan, de un juego de palabras con la idea del atlantismo y la Antártida, ¿cierto? Si uno ve la política, por ejemplo, de Europa Occidental en general, más allá de nacionalismos que se pueden haber dado, ¿cierto? Y que obviamente fueron decayendo después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida, por así decirlo, entre una visión más de centro-izquierda, que podría ser el europeísmo, eh, que obviamente aceptaba la democracia, el capitalismo, pero ponía más énfasis, ¿cierto?, en quizás la justicia social, una visión más centroizquierdista, por así decirlo, y el
atlantismo, que en general era tomado más por partidos liberales o más bien de frentón más de centro derecha dentro de la, ¿cierto? de Europa, promovido por el mundo británico, el mundo español y francés, sobre todo en el fondo la búsqueda de la posibilidad de construir esta visión más orientada hacia ese otro lado. Entonces, cuando uno veía estas tres opciones, la nacionalista, la atlantista y la europeísta, uno puede hacer los símiles, ¿cierto?, en Latinoamérica o en Chile. Por una parte, uno había tenido una derecha en Chile más nacionalista, de mirar a Chile aislado de forma quizás de una visión más patriotera, en la cual Chile y sus tradiciones, a pesar de no tener particular tradición larga, ¿cierto?, independiente o que nos distinga de otros sectores de la región, de alguna forma ha sido esta visión más bien aislada, por una parte. Y por otra, tenemos a la izquierda chilena que, al igual que el resto de la izquierda latinoamericana, ha tenido este sueño bolivariano, si uno quiere llamarlo de alguna forma. Entonces, se vincula mucho más a esta idea continental, como uno podría hacer el símil entre el europeísmo de centro-izquierda y el latinoamericanismo de izquierda. Entonces, si uno quisiera buscar o construir una visión geopolítica desde el liberalismo, desde el centrismo en Chile, no había opciones. Uno o elegía el latinoamericanismo o elegía, ¿cierto?, el nacionalismo. Entonces ahí fue donde empezamos, ¿cierto?, a construir esta idea antartista, si uno lo quisiera llamar, que era, primero, decir, uno no tiene por qué englobarse con los países que está colindante de forma terrestre. Y el atlantismo ahí nos enseña bastante eso, ¿cierto? Porque finalmente el atlantismo es la unión de Europa Occidental con Estados Unidos y Canadá. Entonces, se pone el énfasis en el Atlántico, más allá de las conexiones territoriales, sino desde la conexión marítima. Y ahí es donde uno conecta también el sentido, la visión talosocrática, como se conoce a veces en geopolítica. O sea, se puede hacer la distinción entre telurocracia, o sea, el gobierno de la tierra, de lo telúrico, de lo terrestre, y se puede contraponer, ¿cierto?, con lo talosocrático, con la conexión con el mar, y el mar se relaciona, ¿cierto?, a las visiones de política comercial, porque la tierra uno se enfoca mucho más en los ejércitos, en la posibilidad de la guerra, de ir construyendo la geopolítica, la institucionalidad, muchas veces los nacionalismos y la telurocracia en forma maximizada, ¿cierto? Lo traslada hacia los protofascismos, los nacionalismos, ¿cierto?, los militarismos, versus la talosocracia, que es el gobierno del mar, en el cual está la primacía muy superior de ¿cierto?, de lo comercial, del capitalismo, del libre comercio, porque muchas veces son las potencias talosocráticas las que desarrollan, ¿cierto?, las primeras visiones comerciales. Uno puede pensar primero en Fenicia o en la Creta griega, ¿cierto? Y luego, obviamente, en la modernidad, primero, ¿cierto?, los países o las repúblicas italianas, como la veneciana o Florencia. Luego, ¿cierto?, vamos a ver la holandesa, la británica y la estadounidense. Son talosocracias, o sea, gobiernos de lo marítimo. Y Chile, al estar aislado, ¿cierto?, por la cordillera de los Andes, de Argentina y del desierto, finalmente funcionamos como una cultura de isla. Entonces, toda nuestra salida, ¿cierto?, es a través del Pacífico. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que al inicio de la construcción de esta teoría antártica, hay que pensar en un paso intermedio que salía hacia el Pacífico. Y cuando esta teoría se empezó a desarrollar, no había mucha conexión, ¿cierto?, particular hacia el Pacífico, pero nos vamos encontrando finalmente con lo que después se terminó dando, que fue el TPP, que yo creo que es un paso esencial hacia esa teoría antártica.
Primero, ¿cierto?, que es un pacto de libre comercio multilateral. Los liberales en general defendemos el multilateralismo en contraposición ¿cierto?, a la teoría de Dugin o más putinista, que plantea, ¿cierto?, que tienen que haber distintos polos, la multipolaridad. Entonces acá hay una visión de lo multilateral, la construcción de pactos políticos multilaterales, ¿cierto? Como el TPP, que partió en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, fue una tesis planteada, ¿cierto?, entre 3 países, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. O sea, Chile como este país que había pasado a la democracia y con libre mercado había crecido, Nueva Zelanda que es un país tremendamente liberal, y Singapur, que quizás es como el ejemplo del tecnocapitalismo, va generando esta triada de países que configuran una visión proto-antarquista. Luego se van a sumar 11 países, ¿cierto?, en el cual originalmente iba a estar Estados Unidos, después, bueno, Donald Trump, mostrando su proteccionismo antiliberal, se salió, pero sí vamos a encontrar, ¿cierto?, vamos a encontrar a Canadá, Australia, a Japón, ¿cierto? Y se van sumando potencias económicas de corte liberal, democráticas, capitalista o occidentalista. Y con esto se va construyendo, ¿cierto?, este primer tratado que uno lo puede poner en el Pacífico, pero sobre todo, si uno ve dónde están los países hegemónicos, uno va encontrando que es un primer tratado del sur del mundo. Y pone el mapa en el sur, que el hemisferio sur del planeta está dominado mucho más por el agua que por la tierra, ¿cierto? Hay muy pocos países terrestres en el hemisferio sur, versus, ¿cierto?, el hemisferio norte, que es mucho más terrestre, está Eurasia, África, Norteamérica, pero el sur del mundo somos mucho menos en términos de población y en términos, ¿cierto?, de territorio terrestre versus el marítimo. Entonces, yo creo que el Pacífico es un primer paso hacia el antarquismo, que finalmente, ¿cierto?, como decía Ron, de alguna manera va a ir construyendo una geopolítica que está mirando hacia el futuro. Mirando, hoy día la Antártida es un continente casi vacío, tiene un par ¿cierto?, de bases militares y científicas, pero la idea es que en el futuro pueda ser un continente habitable, y yo creo que podría empezar a darse una nueva forma de construir política y geopolítica a través de una teoría antarquista. Por ejemplo, pienso en la posibilidad, ¿cierto?, de una primera polis, porque ahí no se pueden construir ciertos estados como en Estados Unidos, donde tenga una gran población rural. En la Antártida va a ser todo 100% urbano, por así decirlo. Entonces, en esa misma visión urbana o de polis, podríamos construir por ejemplo, la primera ciudad abiertamente multilateral o multinacional, que tenga elementos, financiamiento y soberanía de muchos países, y que no responda solamente a la lógica del Estado-Nación, que es una lógica, ¿cierto?, que ha imperado en el mundo en los últimos 400 años, pero no necesariamente va a ser la lógica que va a imperar en el futuro. Entonces, esa es un poco la lógica de construir una plataforma antártica que pueda ser eventualmente construible hacia el futuro, no necesariamente con la lógica del Estado-Nación. Ahora, hay que pensar que se va a reordenar este siglo mucho las potencias políticas que vayan a ir existiendo, ¿cierto?, en el mundo como hegemonías globales, porque es posible que Estados Unidos, si entra en conflicto directo con China y Rusia, sea en Taiwán, sea en Ucrania, sea en otras partes, va a haber un rebaraje del ordenamiento político global. Y ese rebaraje, de alguna manera, puede dar espacio a que vayan naciendo nuevas potencias. Europa probablemente tiene la oportunidad esta década de ver si pueden actuar como bloque político, más allá de que sea Francia, o sea Alemania, o sea España, o sea Italia, o sea cualquiera de los países, si pueden actuar como bloque. Y un poco la visión y la idea que se puede dar, ¿cierto?, en este futuro antarquista, es si podemos construir un bloque que respete la democracia,
que apoye el libre mercado, que apoye la visión de un liberalismo cultural, como uno lo puede ver ¿cierto? En Australia, en Nueva Zelanda, en Uruguay. Entonces, se puede ir construyendo un bloque geopolítico basado en la Antártida, basado en un multilateralismo, pero también basado en esta polaridad del sur del mundo. Y esa es la primera pregunta que yo quiero dejar planteada con la idea del antartismo. Así que paso el micrófono porque veo que se suma Artem también. Muchas gracias, Lucas Blaset. Buenas noches a los que se han ido sumando. Por supuesto, buenas noches al otro invitado, Artem. Rocheniak de Argentina nos acompaña acá. Hola gente, ¿Cómo buenas estás? noches. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Buenas noches. Derón? Súper Lucas bien. Blas, ¿cómo están? Mucho gusto. Hace tanto tiempo que no hacíamos espacio juntos. Sí, sí, acá estamos nuevamente luchando por el mundo libre. Miren, a los oyentes que están acá y los que están solicitando micrófono, nosotros con Ron vamos a hacer un par de preguntas para que los muchachos puedan hacer su disertación y luego vamos a ir entregando micrófono. Así que tengan paciencia, por favor. Vamos a entregar micrófono luego de las preguntas, no se preocupen, ¿ya? El tema el siguiente, me gustaría plantearlo, que es un tema igual del liberalismo, ¿cierto? El liberalismo, y lo leí en tu artículo, en tu documento, ¿cierto, Lucas? Es el siguiente. El tema es que desde el atlantismo, ¿cierto?, se apoya mucho al libre mercado y se quisiera buscar lo mismo con el antartismo. Pero esto acompañado de otras cosas, por ejemplo, reprogenética, ¿cierto?, que a lo mejor nos podría explicar bien, y tal vez control natal, que a lo mejor podría ser de los individuos, ¿cierto?, que están acá en estos países más meridionales, que se desarrollen de mejor manera desde el punto de vista liberal. Me gustaría empezar con esa pregunta, un poco complicada, pero tal vez se puedan sacar bastantes conclusiones respecto al tema, porque hay libre mercado, ¿cierto? Hay libertades más negativas que positivas en países como el Reino Unido, en países como Estados Unidos, ¿cierto? Y me gustaría preguntarte si es como lo mismo que se podría buscar a través del bloque antartista, ¿cierto, Luca? Con Chile, el Cono Sur, ¿cierto? Como mencionábamos recién, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Luca y Artem, si quieres, también responde, obviamente. Artem es experto en atlantismo y Luca en antartismo, así que estamos muy bien hoy día. Adelante, Luca, Artem, con mi pregunta. Sí, es interesante plantear ¿cierto? Este primer bloque cultural, ¿cierto? Tus preguntas se enfocan más en este liberalismo abiertamente cultural. Y es importante porque ahora, sobre todo, que nos está escuchando también gente argentina, probablemente ligados al mundo de Artem. Argentina yo lo daba, entre comillas, un poco muerto geopolíticamente hablando, porque yo no veía cómo iban a salir de esta constante peronista. Pero más allá de que uno pueda tener diferencias con Javier Milei, puede ser una especie de shock para Argentina para desperonizarse. Uruguay, yo creo que a pesar de que ha tenido más gobiernos de centro izquierda y tiene un gobierno de centro derecha bastante liberal, está integrado, ¿cierto?, en esta posibilidad del antartismo o incluso eventualmente mirando hacia el TPP. Y hoy día con Argentina, al haber rechazado ingresar a los BRICS, que yo creo que fue lo más importante por lejos de la victoria de Javier Milei, era asegurar que Argentina no ingresara a los BRICS, abre la posibilidad de ir construyendo un cono sur abiertamente liberal. Obviamente, Argentina necesitaba un shock libertario, Uruguay no necesariamente porque se ha movido entre el progresismo y el liberalismo de centro derecha. Chile, históricamente o culturalmente, estos los 30 años, ¿cierto?, ha vivido dentro de una estructura más bien liberal, primero con los Chicago Boys en dictadura, pero luego con la concertación en democracia e ir avanzando en la agenda liberal cultural. Obviamente tiene que haber un cambio del signo de este gobierno. Chile no aguanta, o la economía chilena, la república y las instituciones chilenas no aguantan otro gobierno de izquierda, menos, ¿cierto?, si es que pasara a manos del Partido Comunista, el Poder Ejecutivo. Pero tengo la esperanza de que Chile pueda recuperar la senda liberal, y ahí el Cono Sur estaría absolutamente cuadrado con esta visión liberal, progresista, libertaria, y luego, ¿cierto?, salir hacia el mundo donde vemos Canadá,
En el TPP vemos, ¿cierto?, a Australia y Nueva Zelanda, que están al sur del mundo, cerca de la Antártida también, con una agenda liberal claramente procapitalista. Vemos, ¿cierto?, a los tigres asiáticos también integrados en el Pacífico, Corea del Sur, Japón, ¿cierto?, Taiwán. Ojalá se pudiera recuperar, ¿cierto?, Hong Kong, pero muy difícil si sigue Xi Jinping en el poder. Pero finalmente la posibilidad de construir una hegemonía liberal, eh, democrática, capitalista, y que entienda, ¿cierto?, la importancia de la modernidad y los valores occidentales en todo lo que es el sur del mundo sería muy interesante a nivel geopolítico. Dentro de eso, y para responder tu pregunta, Elene, obviamente la idea de la reprogenética y de todas las tecnologías, todo lo que va a venir, ¿cierto?, el día de mañana con el transhumanismo, hoy día con las inteligencias artificiales, todo eso es un tema que está ahora y que probablemente va a terminar construyendo la visión cultural que vamos a tener estas próximas décadas. Yo creo que si algo marca el final del 2023 es el final de la política de identidad. Yo creo que toda esa idea neoprogresista, woke, yo sé que Artem tiene una visión más positiva de lo woke, yo soy más anti-woke, pero yo creo que toda esa política de la identidad está bastante terminada, bastante out, en cuanto a cómo se construye la cultura de la sociedad. Yo creo que la gente se terminó de cansar de esta política de la identidad. El liberalismo, de alguna forma, nunca se pudo meter mucho en eso. Hay obviamente casos libertarios y liberales minoritarios que dimos esa batalla cultural. Estoy pensando en el mismo Artem, en José Venega, en Gloria Martín, o sea, en Gloria Álvarez, en Antonella Martí. Pero en general, yo creo que esa batalla, yo creo que ya, no sé quién la ganó, no sé si es que fue la política de identidad de derecha, la política de identidad de izquierda, o simplemente se agotó el tema. El ciudadano común ya está agotado de la política de identidad. Los vivimos en Chile con el resultado de los 3 plebiscitos. Finalmente, yo creo que esa política identitaria ya no funcionó más. Ahora, como estas tecnologías están avanzando particularmente rápido, como estas visiones están avanzando, van a cambiar el mundo. Y China, por ejemplo, que es evidentemente el principal competidor junto con Rusia del mundo occidental, de una alternativa al mundo occidental con valores autoritarios, colectivistas, autoritarios, ¿cierto?, que plantean esta multipolaridad para destrozar el orden internacional liberal, ¿cierto?, y multilateral. Ellos quieren destrozar este orden, no porque en realidad, y eso me pasa, ¿cierto?, con los amigos nacionalistas o patriotas que creen que destruyendo la Agenda 2030 y destruyendo, ¿cierto?, el multilateralismo, van a conseguir poder nacional o van a sacar, ¿cierto?, a imperios, o cuando los latinoamericanistas, chavistas se ponen antiimperialistas, creen que van a sacar a Estados Unidos, la Unión Europea o la ONU o la OTAN, ¿cierto?, del poder hegemónico, pero en realidad lo único que van a lograr es que la hegemonía sea china o sea rusa, o probablemente una combinación de ambas, ¿cierto?, con Irán y sus socios. Entonces, cuando hablan de multipolaridad, es otra mentira. Están hablando, ¿cierto?, de instalar un multilateralismo o una visión, ¿cierto?, imperialista, pero con el signo contrario, con el signo antiliberal. Entonces, yo creo que eso es lo que mi gran diferencia con gente que se autodenomina patriota, que yo siento que tienen un interés real en que haya más libertad para las personas, pero creo que el camino es el equivocado. Creo que muchas veces eligen, ¿cierto?, apoyar a gente antimultilateral o en su visión antiimperialista, pero finalmente están potenciando otro imperio. Y acá, o hay una posibilidad de construir al mediano, largo plazo llamémoslo, un nuevo imperio antartista, o sea, una nueva hegemonía desde el sur, al menos desde nuestro polo del mundo, pero eso es una construcción a largo plazo. Pero por mientras tenemos que estar del lado correcto de la historia. Por mientras tenemos que
¿cierto?, estar en el lado que va construyendo hegemonía que defiende las libertades. Y eso hoy día es Occidente, y no quiero ahí llevarlo solo a una parte étnica o de un lugar eurocéntrico, pero sí los valores occidentales, los valores modernos, los valores liberales han sido tomados también por gran parte del mundo asiático, como por ejemplo Japón, como por ejemplo Corea del Sur, ¿cierto? El mundo del Pacífico, del Asia-Pacífico, ha tomado muchos estos valores liberales, como el capitalismo. Obviamente tienen otras tradiciones, otras costumbres, como también hay diferencias dentro de la misma Europa o dentro de diferentes estados de Estados Unidos, pero dentro de los márgenes del liberalismo democrático. Yo creo que eso es lo que hay que invitar un poco, a ir construyendo esta opción de generar a largo plazo un polo antartista y, por otra parte, ir construyendo, ¿cierto?, de a poco desde el bando occidental, porque es lamentable, pero es muy probable que antes de que termine esta década vaya a haber más guerra, y una guerra, ¿cierto?, que va a ser cada vez más global. No quiero hablar de una tercera guerra mundial, pero sí va a haber un conflicto a gran escala en muchas partes del mundo, y probablemente vaya a estar muy claro cuáles son los bandos. Por una parte vaya a tener a China y a Rusia, Irán, ¿cierto?, Corea del Norte. Yo espero que la India tome una posición distinta a la de China. Yo creo que eso va a ser clave a nivel geopolítico, pero justamente los valores liberales que obviamente ha defendido Estados Unidos y Europa a nivel histórico, hoy día los defendamos desde el sur del mundo. Y a mí me gusta mucho esta posibilidad de ir construyendo un bloque desde el cono sur. Me gustó mucho la posibilidad de que Oceanía, ¿cierto?, vaya construyendo también hacia ese lado capitalista, liberal, occidental. Me gustan mucho los orientales que han tomado valores liberales y modernos, como antes se ha mencionado, que han tomado los valores del capitalismo y la democracia, y con ello ir construyendo un bloque que le pueda hacer frente a las grandes dictaduras, autoritarismos y colectivismos del mundo que quieren desafiar el orden hoy día establecido. Probablemente lo vayan a lograr, y si es que eso llega a pasar, tiene que haber un bloque que tenga una identidad liberal y democrática que pueda ser una alternativa, eventualmente si llega a debilitarse la hegemonía norteamericana y europea, pero que no tengamos que caer bajo la hegemonía china y rusa. Es un poco la tesis central. Claro. Amigo, voy a ir inmediatamente con una pregunta para Artem, pero antes quisiera saludar a todos los que se han ido uniendo, en especial a Catherine O'Kay, que me está ayudando mucho en mi canal. Subí un video de antartismo hace poco y ella me ha ayudado en la edición y en todo lo que tiene que ver con las miniaturas y esas cosas del canal de YouTube. Así que agradecer a ella. Y vamos con pregunta para Artem. Artem, el tema del atlantismo, que yo he visto a ambos, ¿cierto?, trabajando mucho. Artem por su lado del atlantismo, ¿cierto?, allá en Argentina, hablando acerca de esta multilateralidad que habla Lucas, todo, y a Lucas por su parte acá en Chile también, enfocando hacia el mismo lado, ¿cierto?, hacia el occidente libre, hacia las cosas, los valores que nos han hecho construir nuestros países. Así que me gustaría preguntarte, Artem, ¿cómo lo ves tú desde el atlantismo? Y tú ves la posibilidad de que haya un bloque antartista, ¿cierto?, acá en los países meridionales y podamos, en el fondo, ser aliados naturales del atlantismo. Artem, por favor. Muy buena pregunta, Miguel. Me parece perfecto lo que plantea Lucas. De hecho, para mí, si se logra formar una alianza antartista, en primer lugar, entre Chile, Argentina, Uruguay y también Nueva Zelanda y Australia, porque podría ser Sudáfrica, pero Sudáfrica probablemente es un desastre, miembro de BRICS, con una economía reventada, con una inseguridad tremenda, un caos prácticamente a nivel interno. Sudáfrica aparte, pero bueno, al menos ya entre esos 5 países, todos con gobiernos decentes. Argentina para mí fue la última en unirse. Bueno, lo de Milei todavía es una incógnita porque el gobierno de Milei todavía es muy caótico, es muy amateur y desorganizado, pero sí logró revelar del poder, sacar del poder al peronismo, que bueno, el peronismo ya desde antes de Milei venía en caída libre, entró en una fase de decadencia a causa del último gobierno de Alberto Fernández. Literalmente el peronismo pasó de sacar casi 48% de votos a solo 36%. Puede imaginarse el retroceso que tuvo. Y bueno, Milei, dentro de todo, me parece, ha tomado muy buenas medidas. Algunas no tanto, otras son medio desquiciadas, a mí me gusta, pero son minoritarias. Pues, medidas nefastas son pocas, dentro de todo son medidas sensatas.
Vamos a Artem, ver si el Congreso aprueba sus leyes. Sí, sí. Te interrumpo un segundo nomás. Milei, a nivel geopolítico, tu opinión. No, Milei desde el primer momento dejó en claro que no está del lado de Trump, sino de la Fundación Clinton con el Partido Demócrata. Cuando fue a Estados Unidos, antes de la asunción, ni saludó a Trump, ni a ningún trumpista, fue directamente a reunirse con Bill Clinton y con otros funcionarios del Partido Demócrata. Y después en la asunción vino el presidente Zelensky desde Ucrania, y con él Milei rompió todos los protocolos, le dio un cálido abrazo, mientras a Orban, que vino después de él, apenas lo saludó fríamente y nada, ninguna, o no hubo nada más que un saludo. Entonces, bueno, claramente Milei está del lado del occidente, del atlantismo, del mundo libre. Él mismo siempre habla en su discurso que está a favor del mundo libre, de la democracia liberal. Y sí trata, o sea, su movimiento aparenta ser una alt-right. Para mí que Milei hasta el año 2018 puteaba, insultaba a Trump, decía que era un fascista y racista, y le decía de todo. Pero después cuando se metió en la política parece que a través de ese Agustín Laje y todo ese movimiento alt-right que se armó detrás de él, parece que usó ese curro, usó esa máscara para captar votos a través de ese populismo, ganar las elecciones y de a poco como que cambiar de discurso y despejarse de esos. Bueno, una parte de sus fanáticos posiblemente simplemente acomodarán a un nuevo discurso con el tiempo, o algunos otros se decepcionarán y dirán que nada, es un traidor, que no, eso no es lo mismo que yo pensaba. Ya algunos piensan eso, que en Argentina el verdadero trampista alt-right es Guillermo Moreno, que sacó 0,7% de votos, pero los fanáticos de Trump todos están con Moreno, y con Milei están un poco decepcionados. Así que bueno, en ese lado Milei en parte geopolítica está bien posicionado, simplemente por juguetear, por seguir como con ese parcialmente con ese disfraz de alt-right, genera mucha incertidumbre, de cierta desconfianza, como que mucha gente no puede darse cuenta qué es, de qué lado está, mientras muchos conspiranoicos del eje trampista, alt-right, prorruso chino, dicen que Milei ya es un traidor, dicen que apoya la causa ecologista contra el cambio climático, viajó a Antártida hace un par de días, rodeado por los científicos globalistas de la ONU para evaluar el tema de los cielos y cómo impacta en ellos el cambio climático. Es un tema re globalista. Entonces a muchos ya, sobre todo en el exterior, acá en Argentina como que ya los propios ya saben cómo es, así que muchos no se quejan, pero todos esos alt-right del exterior están re decepcionados en Milei y dicen que no es lo mismo. Trump todavía en el público dice que Milei es maga solamente porque hay un par de payasos que usan esa gorrita maga, Make Argentina, Make Again, pero es un chamullo, como decimos acá, una cáscara nomás. Así que por ese lado está bien. Lo único que me preocupa es que la situación económica sigue siendo catastrófica, desastrosa, muy crítica. Argentina está casi en quiebra, casi en bancarrota. Se tienen que hacer muchas reformas, se tienen que renegociar la deuda, se tienen que aprobar el paquete de medidas de reformas de Milei y son medio conflictivas con la propia Constitución, con las leyes siguientes, o sea, tienen que derogarlas, el Congreso tiene que aprobar tanto el DNU de Milei como la ley Ómnibus, donde están otras medidas. Obviamente hay una facción de leyes que no me gusta, que son, como decimos acá, muy falopa, que el Congreso los tiene que modificar, acomodar. O sea, la parte áspera de esas medidas se tiene que ser modificada para ser aprobada. Si no, no se aprueba. Es una realidad. Entonces, Milei también tienen que negociar. Hay unos aliados incondicionales y otros aliados muy condicionales que son como que la Unión Cívica Radical, digamos, con modificaciones, le aprueba el paquete de Milei, pero con modificaciones. Y Milei tiene que aceptar esas modificaciones. Si no, no lo aprueban. Son votos que faltan. Así está la cosa. Y bueno, dentro de un año, si Milei realmente logra aprobar sus reformas y estabilizar la economía, Argentina va a ser un socio de lo que sería el cono sur de Sudamérica, el antartista, o sea, Chile, Argentina, Uruguay. Después a distancia tenemos la Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. Y podríamos jugar a nivel geopolítico como una extensión austral del atlantismo, o sea, con una conexión directa con nuestros aliados del norte, que son Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, Ucrania, y después lo que es Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que son otros países liberales, y obviamente aliados australes, que son Australia y Nueva Zelanda. O
Para mí esa es la alianza del mundo libre que hay que formar, y realmente me alegra mucho que en el cono sur de Sudamérica ya se formó esa alianza de 3 países con valores y con la ética liberal, completamente no conservadores, no socialistas, no fascistas, no populistas. Milei es un poco populista, pero bueno, Milei al menos no está al lado opuesto de Trump o de Bukele. Así que bueno, yo por ese lado soy optimista. Acá la única amenaza para mí que puede desmembrar todo es el tema de Trump en Estados Unidos. Si la Corte Suprema finalmente lo proscribe en 5 de marzo, va a estar todo bien. Además, por ahí que asaltan a esos fanáticos trampistas de la MAGA, arman una insurrección armada con armas, ahí directamente las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federal los aplastan, y encima van a tener un pretexto para criminalizar y legalizar todo lo que es ideología MAGA trae. Directamente los consideraron como terroristas internos, o los colocarán a nivel de Al-Qaeda en el Código Penal, y encima impondrán ese Código Penal en todo el mundo libre. O sea, cualquier sujeto que aparece, ponele en Hungría, o en Francia, o en Italia, o en Uruguay, con ideología Al-Qaeda, listo, le cae toda la ley interna internacional, y lo proscriben y hasta lo podrían meter preso. Por terrorista, justamente, si habrá un antecedente así en Estados Unidos. Pero yo veo muy probable yo lo veo altamente probable que la Corte Suprema, a pesar de tener mayoría conservadora, que va a proscribir a Trump, porque es una decisión prácticamente del establishment norteamericano de poner fin con ese revoltoso subversivo que, más que derechista conservador, es un neoestalinista, porque yo veo a Trump como un neoestalinista en primer lugar, después como fascista, todo lo demás, pero en primer lugar es un neoestalinista. Sus medidas son estalinistas populistas que buscan acabar con todo: institucionalidad, democracia, economía, libre mercado. Te quiere arrasar todo, arrasar con las alianzas como la OTAN y todos los tratados de libre comercio con los aliados. O sea, Trump es neoestalinista y la Corte Suprema lo tiene que proscribir. Así que bueno, eso es mi opinión. Perfecto, Artem. Nos queda bastante claro entonces que Artem tiene una visión de que el atlantismo es un bloque en el fondo que está enemistado con todos estos nacionalismos populistas que apoyan generalmente a los autoritarismos rusos, chinos, ¿cierto? Lo ven con buenos ojos, mucho más que las democracias liberales que tenemos acá en el occidente. Así que por ahí se ve eso. Ron, voy a ir con mi última pregunta y después le das tú unas preguntas a los muchachos, ¿ya? Miren, esta yo creo que es un poco más sencilla. Yo, cuando hablan siempre como de conservadores malos, igual me asusta un poco porque yo soy bien liberal, pero también tengo mi partecita conservadora, y en temas de inmigración, en temas de aborto, generalmente no soy tan liberal. Pero sí me gustaría preguntarle cómo antes las derechas clásicas, las derechas más clásicas, liberales, conservadoras, se unían y tenían una visión más atlantista. Entonces, ¿qué ha ido pasando con eso? ¿Por qué las derechas clásicas ya no apoyan tanto el atlantismo? ¿Por qué las derechas clásicas no ven esta propuesta de antartismo como una idea futurista, ¿cierto? Y muy centralizada en lo que es también el bienestar de nuestros países. Me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Ustedes ven más aliados a los progresistas, a los conservadores, o solamente el liberalismo tiene que tomar estas banderas y luchar hasta el final por el atlantismo y el antartismo? Esa es mi pregunta, Lucas. Me gustaría partir contigo, y si Artem puede responder inmediatamente, igual sería genial, ¿ya? Gracias por la pregunta, muy buena. Yo creo que finalmente estamos bastante solos los liberales hasta que ganamos las batallas. Cuando ganamos las batallas, todos se nos van a sumar. Todos van a decir, oye, ¿sabes qué? Finalmente era el atlantismo, o era la democracia, o era la república, o era el libre mercado, o era el capitalismo, ¿cierto? O eran los derechos humanos. Pero antes de que ganamos la batalla, siempre vamos a encontrar más bien gente que nos dice que no. Gente que dice no, que eso es muy liberal, ¿cierto? Eso es muy desordenado, es caótico, no estamos preparados, quizás eso funcione en Francia, pero acá, es cierto, en otros países no va a funcionar. Siempre vamos a encontrar esa detención por parte de los conservadores, y los progresistas nos van a decir lo mismo. Van a decir, no, pero es que obviamente no se puede, ¿cierto?, liberalizar el mercado. Imagínate cuántos años de conquista social en tal o cual bando. Y después, cuando ganamos las batallas, cuando le ganamos a los nazis, ¿cierto?, cuando derrotamos a los fascistas en Europa y en el mundo entero, todos se sumaron a la democracia, a los derechos humanos y a las libertades individuales. Cuando derrotamos a los comunistas, ¿cierto?, a través de la Guerra Fría, mostrando que nuestro sistema era superior,
a nivel de eficiencia, que el socialismo. Después tenemos a una izquierda, ¿cierto?, socioliberal, una izquierda tercera vía que se sumó a nuestras propuestas. Cada vez que nosotros demostramos en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito político, ¿cierto?, en el ámbito moral, que podemos triunfar, vamos a tener a conservadores y a progresistas bailando al ritmo que nosotros queremos. Lo que no podemos hacer es ceder, ¿cierto?, en esos principios, porque después se nos colan en nuestras propias filas. Empiezan a decir qué es ser occidental, qué es ser liberal, qué es ser demócrata en nuestras propias casas, en nuestras propias filas, en nuestros propios ideales. Putin hackeó la democracia, primero británica con el Brexit y luego, ¿cierto?, en Estados Unidos intentaron primero meter a Bernie Sanders desde la izquierda, como no les funcionó, intentaron meter a Donald Trump. Entonces, siempre van a intentar destruirnos por dentro. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Los liberales tenemos que ganar. Tenemos que ir sin pactar finalmente, sin ceder en nuestra agenda con ningún otro grupo ideológico, porque finalmente cuando nosotros logremos el objetivo se nos van a sumar todos, progresistas y conservadores. Y finalmente todas las cosas que tú decías, Elena, sobre donde los liberales y los conservadores estábamos de acuerdo, no es así. Fueron cosas que luchamos durante siglos, durante décadas, durante años, y eso logró finalmente que los conservadores se sumaran a nuestra agenda, que los conservadores imitaran a los liberales. Después nos quieren reemplazar, pero originalmente nos imitan. Lo mismo pasó con la socialdemocracia, ¿cierto?, con la tercera vía. Entonces, finalmente, ellos lo que hacen es imitar lo que hacemos cuando los liberales ganamos las batallas. Y eso tenemos que hacer ahora. El mundo está peligrando. Viene una nueva generación, nuevas visiones morales, nuevas visiones, ¿cierto?, donde van a cambiar muchos paradigmas con el tema de la inteligencia artificial, con el tema del transhumanismo, con el tema de la robótica, con el tema de que se reactivó, ¿cierto?, probablemente la exploración espacial. Entonces, cuando todas esas cosas cambian, los liberales tenemos que tener respuesta, tenemos que tener liderazgo y no tenemos que haber cedido nuestra agenda. Y cuando eso pase, conservadores y progresistas van a volver a imitarnos, van a volver a decirnos que siempre tuvimos razón, y eso va a pasar. Pero en este sentido, nosotros no tenemos que buscar moderar nuestra agenda, porque cada vez que nos moderamos con conservadores, salimos perdiendo. Cada vez que nos moderamos con socialistas, salimos perdiendo. Lo que hay que hacer es nosotros demostrar que podemos con nuestra agenda liberal y finalmente ahí el resto se nos va a sumar. Eso. Perfecto, Lucas. Adelante, Artem, con la misma pregunta. ¿Qué ves como aliado natural más al progresismo, al conservadurismo, o simplemente el liberalismo tiene que jugársela por el antartismo y el atlantismo en un camino más solitario? Artem, por favor. A ver, entre conservadores, hay algunos conservadores clásicos que son gente decente, son gente muy educada, que sabe del tema, son gente seria, son aliados del atlantismo, pero son minoría. La mayoría de los conservadores clásicos terminaron bajo presión, casi infiltrados por toda esa ultraderecha que es más neostalinista que neofascista incluso, entonces son un desastre. Y en cuanto a los progresistas, bueno, los progresistas resultaron ser mucho más proatlantistas, son totalmente, casi todos pro-Ucrania, apoyan la OTAN, son, en la línea geopolítica son mucho más firmes, más claros. Después en la línea económica y social política, obviamente son más partiendo desde socioliberales a socialdemócratas, no son tan liberales en lo económico, algunos algo liberal, otros no tanto. En temas sociales sí tienden a ser mucho más aperturistas, mucho más abiertos, pro libertades individuales en general. Pero bueno, yo obviamente estoy mucho más cercano a los progresistas que a los conservadores, porque el conservadurismo moderno quedó completamente infiltrado por neostalinismo, por aberración neostalinista, porque Stalin era ultraconservador, era prohibicionista total en todo, sobre todo con las libertades sexuales de las minorías y todo. Y por eso incluso hubo esa alianza entre Stalin y Hitler, porque compartían un montón de cosas en 1939. Después Hitler lo traicionó a Stalin y así es como invadió la Unión Soviética y perdió la guerra. Pero bueno, con conservadores no veo casi nada en común, a excepción de unas pocas excepciones educadas que sí son neoconservadores, que son aliados del occidente atlantismo. Esos sí son aliados, otros no. Y como dice Lucas, bueno, hasta que los liberales no ganemos batallas, en primer lugar, la mayor batalla es contra el alt-right. Hasta que no destrocemos al alt-right tal como destrozamos a los fascistas y a los nazis en la Segunda Guerra Mundial,
va a ser imposible tener algún diálogo con esos. Estamos en antípodos de nuestros valores, o sea, son enemigos totales, porque después de todo ese chamullo que vienen con esa batalla cultural por los valores conservadores de familia, valores cristianos, todo ese chamullo, después viene el comunismo chino directamente, viene el neoestalinismo chino de Xi Jinping y después de Putin en Corea del Norte y compañía. Se traen eso. Hay que acusarlo que traen todo ese neocomunismo, ni siquiera neocomunismo, neoestalinismo de atrás con ellos. Y el enemigo son ellos. Después sí se puede discutir con los progresistas sobre temas económicos. Por ejemplo, yo sigo discutiendo con algunos muy progresistas que yo defiendo una economía mucho más liberal que la de ellos. Por eso apoyo, por ejemplo, la mayoría de las medidas de Milei en cuanto a su decreto de desregulación, que va a ser muy bien para la economía argentina, que hace 80 años sufre de tremendas regulaciones y limitaciones económicas. En ese lado apoyo todo y bueno, es como dijo Lucas, hay que seguir ganando batallas contra ellos, pero la primera guerra, las primeras batallas van a ser contra la alt-right y después ya un debate, un intercambio de ideas con los progresistas. Perfecto, Artem, muchas gracias. Bien, para el que se van uniendo al espacio, bienvenidos. Y además quisiera hacer algunos comentarios antes de darle la palabra a Ron, que va a hacer una pregunta. Para que les quede claro el tema de la alt-right, ¿ya? Yo soy más bien un liberal conservador de centro derecha, que obviamente apoya el atlantismo, el antartismo, pero la alt-right es totalmente distinta. Creo en un liberalismo a la chilena, en varias cosas. Y el tema de la alt-right, para quienes no saben, fue todo este grupo que se masificó durante la campaña de Donald Trump, que son muy antisemitas, muchos de ellos, que son muy antioxidantes, son muy pro-autoritarismo y cosas populistas que vienen en todo este cóctel que ellos traen, que ellos culpan al globalismo, ¿cierto?, de traer un cóctel, pero ellos también traen un cóctel bastante enajenado, diría yo, porque quieren cosas muy radicales que son básicamente incluso medievalistas algunas. Entonces la alt-right hay que tener ojo con ellos. Algunos representantes, bueno, Richard Spencer creo que se fue más para el lado atlantista, pero hay otros que sí son bastante nefastos y que están en Estados Unidos. Me parece que uno de ellos es Osoviec, Hinkle y algunos más, ya que todavía no tengo en mente en este espacio, pero sí hay varios representantes de la alt-right y es todo este curro, ¿cierto?, que está detrás de Donald Trump, ¿ya? Así que ojo con ellos, porque no están de acuerdo con las políticas atlantistas, esa es la verdad. Ron, por favor, dale con pregunta a los muchachos, por favor. Sí, no, solo tengo una pregunta para los dos. Quisiera hacerla con un comentario. Bueno, Lucas Blasé dejó la pregunta sobre la mesa y yo se la quiero contestar desde mi punto de vista y hacerle una contrapregunta después a él y a Arte, porque yo acá me siento con dos grandes, dos grandes de la geopolítica de Twitter, Lucas y Arte. Me siento acá como con John Lennon y Paul McCartney de la geopolítica tuitera. Entonces, eh, quiero hacerle estas preguntas a los muchachos y es que Latinoamérica siempre ha sido un continente apadrinado, ya desde las misiones jesuitas, ¿no es cierto? Después pasando por la doctrina Monroe, ¿no es cierto? Y ahora apadrinado por China y por Rusia. Por eso es que estamos viviendo estos gobiernos decadentes, ¿no es cierto?, del socialismo del siglo XXI. Eh, la doctora Cordero decía una cosa sobre Chile, y es que Chile tiene una psicología de país isla, todos los países islas, porque estamos aislados por la cordillera, el mar y el desierto al norte. Entonces los chilenos somos muy buenos para la copucha. Esto lo observaba Robert Moss, el autor de el experimento marxista chileno. Fue un periodista inglés que vivió el tiempo de Allende. Decía que éramos muy buenos para la copucha, para el cuchicheo. Pero al mismo tiempo ser países con psicología de islas son los países que exitosos. Y al parecer porque sería más complementario al individualismo, que el desarrollo se da, ¿no es cierto?, con el individualismo, todo lo que es Japón, Australia, los Estados Unidos, que también son islas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo quería hacer, y es porque vemos que fuera del Cono Sur, Chile, Argentina
y el otro país, siempre se me olvida el otro país que también puede, ¿cuánto se llama el otro país que también puntea junto a Chile y Argentina acá en Latinoamérica, es este país chico, Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, sí, mira, siempre se me olvida el nombre. Eh, eh, Porque aquí hubo una tragedia allí en Latinoamérica y fue esta cosa del socialismo siglo XXI. Uno de los mentores del socialismo siglo XXI fue este señor llamado Norberto Ceresole, un señor bastante desconocido, sobre todo en Argentina, en su país de origen, porque él trabajó mucho en Venezuela. Fue incluso colaborador de Hugo Chávez, fue su mentor en política y él fue el inspirador del chavismo, Norberto Ceresole. Para los que no lo conocen, este gallo es un nazi, es un negacionista del holocausto. Trabajó en Europa, fue amigo de muchos nazis negacionistas del holocausto. Y las políticas que se aplicaron en el socialismo siglo XXI y que han conllevado a la peor tragedia de la migración en la historia de la humanidad han sido políticas de tercera vía. Estas políticas que promueven los nacionalistas, que el corporativismo, ¿no es cierto?, que son todas estas políticas que arruinaron a Tercera Argentina posición, y no que tercera vía. te- tercera posición, exacto. Y políticas que habrían arruinado también a Alemania si es que Adolf Hitler hubiera seguido en el poder de forma pacífica. ¿Mm? Siempre estos países cuando empiezan a decaer, ocultan eso invadiendo otros países. Yo creo que algo así tuvo que haber pasado con Hitler. Entonces, estas políticas nacionalistas eh, arruinan a los países, terminan arruinando a los países. No es como la política que promovemos nosotros, que los mercados globales, ¿no es cierto? El ideal del comercio que tenían los hombres anglosajones protestantes, cuando gracias a la separación con la Iglesia Católica empezaron a comprender el sistema de negocio del pueblo judío. Entonces ahí se armó algo muy positivo que fue el comercio, la noción del comercio, de las tasas de interés, y todo eso que ha creado los países más prósperos del mundo. Y eso nos tiene hoy en día en el desarrollo, con libertades individuales, con bienestares de vida nunca antes visto. Cualquier pobre en un país en liberal es mucho más rico que un monarca en los tiempos medievales, ¿no es cierto? Entonces, si hay tanto quisquilleo con la banca judía, con la usura judía, con todos estos temas conspiranoicos, yo digo, chuta, bendita sea entonces la usura judía y la banca judía, pues si nos tienen a todos viviendo con el mejor bienestar visto en la historia de la humanidad. Entonces, a raíz de esto, yo quería preguntarle a los chicos, a Blaser y a Artem, si ustedes creen que Latinoamérica se puede complementar al atlantismo y al antartismo, los países fuera del Cono Sur, ¿no es cierto? O son países que siempre van a tener que estar ahí apadrinados por alguna potencia que los vigile y los cuide como niñitos chicos, ¿no es cierto? O si tendrán alguna posibilidad de emanciparse en algún momento y unirse y tener propuestas, ¿no es cierto? Y evolucionar. ¿Ah? Les dejo la pregunta a los dos. Lucas primero y después Artem. Muy buena pregunta. Yo creo que la unión hace la fuerza. Me decían ahí en comentarios que finalmente el antartismo puede no tener los pecados originarios del atlantismo. Obviamente, cuando uno analiza la historia de lo que ha sido el atlantismo los últimos ciertos 100, 200 años, se ha ido construyendo con sus virtudes y sus defectos. Yo creo que obviamente tienen que ser, como decía Artem, nuestros socios prioritarios, pero finalmente ellos también tienen sus propios intereses y son el imperio hegemónico hoy día, pero van en decadencia. Tanto Europa, que tuvo que darle la posta a Estados Unidos, y Estados Unidos no ha estado exento de polémica y no está exento, ¿cierto?, de posibilidades de caer tanto en un socialismo a los Bernie Sanders, ¿cierto?, o Ocasio Cortez, cómo volver al trumpismo y una versión quizás más dura en general,
lo vemos con Bachelet 2 fue peor que Bachelet 1, Piñera 2 fue peor que Piñera 1. Entonces, si es que llega a volver Trump, probablemente va a ser una versión más radical de lo que fue la primera vez, porque ya van teniendo, entre comillas, menos vergüenza de su propia agenda. Entonces, tanto Estados Unidos como Europa pueden ser que vayan perdiendo la hegemonía cultural del futuro, y es por eso que el antartismo a mediano y largo plazo tienen que ser una especie de seguro en caso de que llegue a fracasar y caer la hegemonía occidental atlantista. O sea, si es que llega a debilitarse a tal nivel que China, aliado de Rusia e Irán, puedan finalmente reemplazar como primera potencia mundial a Estados Unidos y la Unión Europea, tiene que haber una alternativa para el futuro. Y esa alternativa puede ser primero el Pacífico Sur, que es nuestro presente, pero en el futuro puede ser este antartismo. Y yo creo que ese antartismo, con una visión que hoy día tiene que ser de vanguardia, absolutamente innovadora. O sea, no podemos pensar como una continuación directa del atlantismo. Sí, tenemos que estar basados en los mismos valores que son la democracia, la libertad, el capitalismo, tiene que ser, ¿cierto?, los derechos humanos, pero al mismo tiempo tenemos que estar en la vanguardia de debates tanto de liberalismo cultural como tecnológico. Por eso me encanta que Singapur y Nueva Zelanda sean los países que hayan estado asociados con Chile en el origen del TPP. Entonces, este antartismo tiene que estar a la vanguardia, y lo conecto con la primera pregunta que me hizo LN, que finalmente rehusé un poco, pero que hoy día, ahora, con más contexto de la conversación, puedo responder mejor, que es la reprogenética, ¿cierto? Que va a ser el transhumanismo, que va a ser, ¿cierto?, que está haciendo Musk con SpaceX, ¿cierto? Como va a ser la robótica. En esos temas tenemos que ser vanguardia. Tenemos que ir 2 pasos más adelante que la Unión Europea o que Estados Unidos. Finalmente, recordemos que Estados Unidos, al ser, entre comillas, más de centro-derecha, tiene este pecado, ¿cierto?, de origen, que va a ser esta visión de repente muy religiosa, bioconservadora, pero Europa, al ser más de centro izquierda, tiene el mismo problema. Están absolutamente ligados al igualitarismo, que finalmente es bioconservador, porque finalmente siempre van a estar en la entonces, finalmente, todas estas visiones bioconservadoras de la derecha norteamericana o de la centroizquierda europea frenan el progreso tecnológico. La misma reprogenética no puede darse en Europa, porque tienen estos traumas, ¿cierto?, del tema eugenésico en Europa, o por ejemplo en Estados Unidos se prohibió el tema de la clonación, y fue un tema que absolutamente perdido por los liberales, porque por liberal, ¿cuál sería el problema con la clonación? Y un tema que se dejó estancado. Entonces, esos temas de futuro, esos temas de vanguardia, tenemos que tocarlos en el Cono Sur, tenemos que tocarlos en el Pacífico Sur, tenemos que tocarlos en esta política antártida o del antartismo que vayamos a construir a mediano y largo plazo. Tenemos que empezar a construirlos fuerte y al tiro en vanguardia. No podemos estar en ningún caso vinculados a visiones excesivamente igualitaristas a la europea o excesivamente conservadora, como tiene este tema el evangelismo norteamericano. Y yo creo que ahí está la clave, porque finalmente China, ¿ustedes creen que le importa a China la bioética occidental? No está ni ahí. Entonces, en un momento, ¿cierto?, con un control estatal, por ejemplo, de la seguridad, con cámaras, ¿cierto?, con reconocimiento facial, con bioseguridad, o el tema de la reprogenética manejada desde el Estado, que eso ya es eugenesia, no es reprogenética. ¿Ustedes creen que van a tener algún problema moral en hacerlo? Si es que eso les va a dar una ventaja competitiva contra Occidente. No va a tener ningún problema. Entonces acá nosotros tenemos que, desde una perspectiva liberal, estar siempre en la vanguardia de todos los temas tecnológicos y culturales. Siempre estar en la vanguardia. Exacto, Lucas.
Mira, aquí Milei llegó básicamente al poder porque para mí que él representa justamente este establishment tecnológico globalista, porque Milei es miembro tanto de la Fundación Clinton como del BEF, que es el foro de Davos o foro mundial, foro económico mundial. Bueno, todos esos avances tecnológicos que no se pueden darse en Estados Unidos y en la Unión Europea justamente por ese bioconservadorismo. Aquí en Argentina, Milei está demoliendo todas las regulaciones y Milei está completamente de mente abierta para todos esos avances tecnológicos. Es más, Milei, a diferencia de todos esos Laje, Miklos Lucas, de todos esos medievalistas, Milei es completamente pro tecnología, pro futurismo, él mismo decía que apoya completamente todo lo que es la revolución tecnológica 4.0, la cuarta revolución industrial. Entonces, con Milei en Argentina no va a haber problemas. Una vez que el Congreso lo apoye, logre sus reformas, va a ir por la parte tecnológica y va a aprobar leyes que den vía libre para todos los desarrollos tecnológicos. Argentina posiblemente se convertirá en un país de vanguardia en cuanto a todo lo que es biotecnología, genética, la clonación, todo. Va a ser el país único del mundo porque en ninguna parte del mundo habrá regulaciones tan permisivas como en Argentina. De eso no tengo dudas. Y en Chile seguramente también, porque es un país también muy liberal y aperturista. Muchas gracias, Lucas, Artem. Bien, yo tengo que decir de los muchachos que nunca evaden preguntas. Como dijo Lucas, ahora se tomó con más contexto la pregunta que le había hecho al principio. Así que continuamos con el space. Invito a los oyentes, ¿cierto?, a tomar micrófono, ¿cierto?, y hacer alguna pregunta. Sería interesante también escucharlos, si es que están en desacuerdo, de acuerdo, si es que tienen alguna, no sé, algún tipo de lógica para poder hablar del tema también. Se puede hacer una opinión, ¿cierto? No hay problema. Yo quisiera también preguntar, esto ya es más, a lo mejor más fuerte, ¿cierto? Quizás lo ven algunos más fuerte porque siempre cuando se habla de armas es complicado, pero nosotros en el atlantismo tenemos, ¿cierto?, una organización que es la OTAN y que la OTAN protege los intereses de los países que están en este bloque, ¿cierto? Mi pregunta para Luca es, en primer lugar, si que él ve como factible en el mediano plazo, como dice él, que haya a lo mejor antartismo ya incluso militarizado, o sea, con algún tipo de OTAN acá en el sur, en los países meridionales, ¿cierto? O lo ve difícil eso. Por favor, Lucas, me gustaría preguntarte a ti ese tema. Mira, ya hay trabajos conjuntos bilaterales como la unión de, creo que se llama la Cruz del Sur, la visión bilateral militar entre Chile y Argentina. Yo creo que sería ideal poder seguir un modelo estilo OTAN de mutuo, ¿cierto? De mutua protección y asistencia para los países del sur del mundo. Y ahí quizá hay que ver en qué está Sudáfrica, por ejemplo, si es que va a tener conflictos con una África cada vez más tomada por China. Hay que ver, ¿cierto?, eventualmente qué pasa justamente con Australia y Nueva Zelanda, sobre todo Australia, que fue en un momento bien amenazada por China, y ahí yo creo que fue el tema de los Cuatro Ojos, si no me equivoco, se llama la alianza de India, Australia, Japón y Gran Bretaña, no, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia e India. Los 5 ojos creo que son. Y ellos finalmente tienen alianza militar, sobre todo para ver el tema de la potencial crisis que puede ser a nivel militar el tema chino. ¿Para qué hablar, cierto, de Europa? Pero como están tan lejos, sé que en el corazón de nuestro amigo Artem ucraniano es mucho más conflictivo, pero para el cono sur, el tema europeo, que es un tema prioritario obviamente para el siguiente, por lo cruel que ha sido Putin, ¿cierto?, en esta invasión sin sentido, pero para el tema del cono sur, para el tema del antartismo, para el tema de Oceanía, la amenaza que se puede dar en el Asia-Pacífico y en todo el Pacífico es latente, está ahí. Y yo creo que hoy día poder contrarrestar la influencia de países autoritarios que económicamente creen que pueden ir tomándose
los países, los continentes subdesarrollados, ¿cierto? En vía de desarrollo, como puede ser África y Latinoamérica, es un tema que hay que estar muy pendiente. Y es un tema que yo creo que una alianza militar eventualmente entre estos países que somos históricamente más bien pacíficos. O sea, Chile no tiene una guerra hace más de 120 años. Argentina, me imagino que debe llevar un centenar de años sin guerra. Australia y Nueva Zelanda. No, Argentina tuvo guerra por la A Malvinas. A propósito de eso, sí. O sea, que se pueden haber sumado, ¿cierto?, a sus aliados británicos, sobre todo cuando eran más dependientes de la corona británica, se han sumado, pero nunca han tenido problemas directamente ahí, excepto, ¿cierto?, con ciertas partes más imperialistas del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Pero finalmente somos países pacíficos. Yo creo que es bueno que seamos pacíficos. Estamos construyendo algo desde el Océano Pacífico, que el nombre nos dé cierta esperanza en algo así. Pero para mí la integración tiene que ser política, cultural, económica y militar. Yo creo que hay que avanzar en las 4 formas de integración. Sería genial poder tener eventualmente una moneda única dentro del Pacífico como el euro. Esto podría llamarse incluso el Pacífico como concepto monetario. Tener una alianza estilo OTAN de los países del sur y tener ciertas eventuales alianzas con la misma OTAN, pero también ver los intereses, porque acá nos va a afectar a nosotros directamente. En Latinoamérica, en África, en el sudeste asiático, la influencia, ¿cierto?, de estos autoritarismos estilo China o Rusia son tremendamente peligrosos para nuestra región, al menos en el mediano plazo. Incluso te podría decir que en esta década van a partir los mismos conflictos. Bueno, mencionaba, ¿cierto, Ron, el tema de la crisis, de la mayor crisis migratoria del último tiempo, que fue Venezuela. Es insostenible la Venezuela de Maduro sin la ayuda de Rusia y China. O sea, hubiese caído hace mucho más tiempo. Entonces, eso nos ha repercutido directamente a nosotros, como chilenos, como ciudadanos. La crisis, ¿cierto?, que vivimos hoy día del tema de la delincuencia desatada es directamente causada por la influencia china y rusa, o al menos de forma indirecta, a través del financiamiento a esa perversa dictadura de Maduro. ¿Para qué hablar del tema del COVID, cierto? Y cómo ha sido, que esto salió directamente de China, más allá si uno pensará que fue un error de algo escapado a su laboratorio, pero claramente estaban trabajando con armas biológicas, o si fue a propósito, no lo vamos a saber, porque estos regímenes obviamente mienten. Entonces, esa idea, la peligrosidad de estos regímenes es muy alta y se ve directamente en cada uno de los que nos están escuchando. Todos estuvimos, ¿cierto?, en cuarentena en la pandemia, todos hemos vivido, ¿cierto?, la desestabilización que ha tenido el tema migratorio para el tema de la seguridad con la delincuencia. Entonces, si uno va rastreando el problema de dónde vienen, uno va a encontrar siempre los mismos sospechosos, los sospechosos de siempre, ¿cierto? Uno va a siempre llegar o a la intento de desestabilización por parte de los rusos a nivel de política y hackeo, ¿cierto?, social, o al financiamiento o al intento de compra de los chinos de países subdesarrollados en vía de desarrollo, donde finalmente tienden a incentivar a dictadores, autócratas y populistas que se van tomando sus propios países, van generando dictaduras, van generando autoritarismo para inclinarlo hacia el lado de que finalmente hagan vista gorda de la violación a los derechos humanos que cometen, ¿cierto?, en estos países. Entonces, esto nos involucra a todos. Finalmente uno puede decir, no, geopolítica, ¿qué tiene que ver la geopolítica en mi vida diaria? Finalmente esto nos involucra a todos. Y esto lo hemos vivido todos de forma directa. Y uno siempre va a rastrear a los mismos de siempre. Entonces, yo creo que es un poco la visión. Una integración política, económica, cultural y militar entre los países del sur del mundo. Esa es la propuesta a mediano y largo plazo. Gracias. Antes de ir con Artem y con Ron, que me Elene, parece que quiere hablar también. Sí, yo quiero hacer una acuñación cortita, Sí. y es que Océano Pacífico se llama así porque en el Océano Atlántico se daban estas batallas navales entre la España imperialista y los ingleses. Entonces, como eso no ocurría en el Océano Pacífico, se llamó
Océano Pacífico. Gracias, Artem. Bueno, Lucas se nos está desconectando, o sea, gracias, Ron. Lucas se nos está desconectando, vamos a ir con Artem. Voy a moldearle un poco la pregunta porque así como Lucas es un visionario en el tema de antartismo, Artem lo describiría, una de las descripciones que le haría a Artem es como un gran aliado del Reino Unido en Argentina, cosa que es muy extraña porque los argentinos, los políticos argentinos me parece que han lucrado mucho con el tema de las Malvinas, de la Falkland Islands, ¿cierto? Y él, Artem, tiene una propuesta bastante innovadora en ese tema. Por eso mi pregunta va como enfocada hacia también la alianza militar, pero así también como la llegada del presidente Milei al poder, ¿cierto? Me gustaría conocer su mirada en base a que si el Reino Unido podría tener acercamientos también militares y económicos quizás con Argentina. Obviamente con Chile tenemos buenas relaciones con el Reino Unido y quizás podríamos incluso aliarnos con el Reino Unido porque tiene la Falkland Island, ahí también está con una mirada en la Antártica, entonces ese es un tema muy importante, muy relevante para Chile y Argentina. Así que, Artem, por favor, ¿cómo ves tú el tema del Reino Unido junto a la Argentina? ¿Hay solución o no lo hay? Adelante, por favor. Bueno, Miguel, yo opino lo mismo que Lucas, que primero entre los tres países, que es Chile, Argentina y Uruguay, tenemos que tener una alianza total, tanto económica, comercial, como también militar, creando nuestra propia OTAN, y a la vez que esa OTAN del Cono Sur debe tener un tratado militar de defensa con lo que es o la OTAN del Norte. Por ejemplo, si alguna potencia extranjera como China, por ejemplo, nos invade, a la OTAN del Norte nos defenderá. Lo mismo que si la OTAN del Norte entra en guerra, los del Cono Sur enviaríamos nuestras tropas para respaldarla, porque debe ser una defensa mutua. Estoy seguro que es posible lograr un acuerdo militar de mutua defensa de ese nivel. Sería conveniente para todos. Así, por ejemplo, el atlantismo se asegura tener unos aliados muy seguros y leales en el sur, y para nosotros también significa adquisición de todo tipo de armamento y transferencia de tecnología que nosotros no producimos, y para nosotros sería un golazo. Por ejemplo, hay que reconocer que nosotros tenemos limitaciones industriales para producir armas, algo podemos producir localmente, pero el grueso habrá que importarlo del lado de nuestros aliados, primero de Estados Unidos y también de países avanzados como Alemania, Francia o Sur Corea, por ejemplo, también un gran productor de armas. Es por un lado. Y después con el tema del Reino Unido, claro, Chile y Uruguay ya tienen buen vínculo con los británicos, siempre lo han tenido históricamente, está perfecto eso. Entonces queda solo Argentina, que debe mejorar ese vínculo con el Reino Unido para que los tres países estén completamente cohesionados a nivel de geopolítica. Y bueno, para eso es muy importante lograr recuperar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, económicas e incluso militares con el Reino Unido. Para Argentina, primero intentando destrabar y resolver ese conflicto por las Malvinas, o en primer lugar se podría simplemente apartar el tema de las Malvinas de la relación con el Reino Unido, ya activando todos los vínculos, y después en los próximos años, en cuestión de décadas, ir resolviendo lo que hacer con las Malvinas. Se podría dividirlo en dos islas, una para Argentina, otra para el Reino Unido, o alguna co-gobernación conjunta. Eso se verá después. No veo ese tema tan importante. Para Argentina esas dos islas son irrelevantes. Argentina es un país enorme, gigantesco, con muchos recursos, con mucha costa marítima, o sea, no suponen una relevancia estratégica tan importante para nosotros. Pero bueno, es para resolver en la próxima vez. Pero es importante que Milei viaje a Londres en los próximos meses y se sienta tanto con el Rishi Sunak como con el nuevo rey de Inglaterra, del Reino Unido, a negociar el nuevo tratado de normalización de relaciones con Argentina, e incluso empezar a pactar un tratado de libre comercio que nos acercaría muchísimo al Reino Unido. Y una vez que se soluciona ese problema, ya podremos ir planteando la OTAN del Cono Sur, o podríamos llamarle la OTAN Antártica, y una vez que se formule, ir negociando digamos, un acuerdo de mutua defensa con la OTAN del Norte. Eso sería la meta máxima a la cual deberíamos apuntar, porque eso que nos genera unas garantías de defensa mutua, primero. Segundo, acceso a los mercados de nuestros aliados del norte y acceso también a su tecnología avanzada, en primer lugar militar, para nuestra defensa. O sea, eso es lo más importante. Por ejemplo, Argentina recién ahora va a adquirir aviones F-16 de una tecnología medio
anticuada, son un Block 15, son los mismos aviones F-16 que va a tener Ucrania, pero para Ucrania son buenos porque para reemplazar los viejos aviones soviéticos, digamos, son una gran cosa, pero no es lo más moderno. Pero eso es el primer paso para que Argentina pueda ganar la confianza de nuestros aliados norteamericanos y de la OTAN como un socio leal, y de ahí en los próximos 6-7 años por ahí nos permitirán adquirir un Block 60 o un Block 70 en los mismos F-16, quizás son aviones mucho más modernizados. Y por ahí en 15-20 años hasta llegaremos a los F-35, que sería por ahora la meta máxima. Bueno, es ahí como se gana la confianza de nuestros socios del norte, así avanzando de a poco. Pero Milei para mí dentro de todo es un buen paso. Por ahí que gane Bullrich sería algo mucho más claro y menos caótico. Milei tiene su lado amateur, su lado desorganizado. Por ahora el gobierno de Milei es bastante con mucho caos, para decirlo así. Tiene conflictos internos entre sus propios funcionarios y cosas así. Pero bueno, una vez que la economía se estabilice, una vez que se ponga orden en su propia administración, para mí que Milei va a quedar como un gran líder tecnócrata y globalista, aperturista y por tecnología avanzada, sin restricciones morales para muchos temas que, por ejemplo, en Estados Unidos están completamente trabadas y en Europa también. Así que, bueno, por ese lado soy bastante positivo. Pero es muy importante que Trump sea proscrito y que quede afuera de las elecciones, que la interna republicana gana Nikki Haley, que es la republicana más potable, más, digamos, más globalista, neoconservadora, reaganiana, y que por el lado de los demócratas, no sé si va a seguir Biden o el gobernador de California, que es mucho más joven y tiene mejores posibilidades de ganar, pero que no sea Trump, que ahí sí sería una catástrofe absoluta. Chicos, yo me tengo que... Muchas gracias. Sí, Lucas, cuéntame. Sí, por tema de horario me tengo que retirar, pero quería agradecer el espacio, quería agradecer esta genial conversación, agradecerle a LN, a Ron, y obviamente siempre un gustazo estar conversando con Artem, un grande del otro lado de la cordillera. Coincidir, ¿cierto?, con sus palabras finales. Yo creo que hay una posibilidad interesante de cómo se vaya dando. Para mí lo más importante, yo lo discutía cuando Artem estaba muy anti Milei, pero finalmente el tema más relevante tanto para Chile cuando ganó Boric, o para Milei, o para Argentina cuando ganó Milei, es que finalmente ambos gobernantes, por más allá que sea un libertario de derecha o un libertario progresista bien de izquierda como Boric, el tema es que todos se cuadraron con el bando occidental, aunque muchos paranoicos y anti-alter-globalistas de la izquierda no querían firmar el TPP, finalmente se presionó y se logró que Boric entrara al TPP, por más allá que hayan trampistas y toda la línea del AGE, ¿cierto? Más conservadora en la visión de Milei y paranoicos de derecha, finalmente igual Milei rompió con el BRICS. Yo creo que eso es importante para el futuro, ¿cierto?, de esta alianza, más allá que tengamos un presidente de izquierda como en Chile o de derecha como en Argentina. Lo importante es que confluyamos en una misma visión geopolítica. Ojalá Chile lo vuelva a recuperar el liberalismo, y no tener que estar eligiendo entre posturas conservadoras y socialistas, entre posturas de ultra izquierda, ultra derecha, que podamos tener un presidente de centro liberal, y no tener que en 6 años más estar buscando una alternativa libertaria de shock. Hoy día es la oportunidad, ¿cierto?, de que Chile pueda volver a centrarse, a estar a la par, ¿cierto?, de esta Argentina libertaria que está en terapia de shock para sacarse el peronismo, de sumarse Uruguay, que es un país, ¿cierto?, que nunca se ha salido de la línea liberal progresista. Chile tiene la oportunidad de liderar este tema junto a sus socios en el Cono Sur, desde un país profundamente liberal, que estos últimos 40 años hemos sido liberal en lo económico, liberal en lo político, liberal en lo cultural, más allá de todos los pormenores que hemos sufrido desde el estallido social, desde de lo mal que lo hemos pasado estos 4 años, ¿cierto?
a nivel político-cultural, podemos recuperar esa visión. Yo creo que el 2025 tiene que haber un liberal sentado en la moneda. Eso es importante para la construcción de este proyecto a mediano y largo plazo, ¿cierto? Del Cono Sur, siendo líder importante y poniéndonos a la altura de países más desarrollados como los de Oceanía o los tigres asiáticos. Tenemos que estar a la altura como Cono Sur. Eso es muy importante. Yo creo que un primer paso es que independientemente si estamos gobernados por la izquierda o la derecha, en Argentina, Chile, Uruguay, podamos tener, ¿cierto?, una política, una geopolítica de una sola línea. Yo creo que hemos avanzado en un buen lineamiento. Ojalá el tema de la Antártida nos une y no nos separe, porque cierto fue el presidente Boric este último mes a la Antártida junto al secretario general de la ONU, pero también estuvo Milei esta semana. Entonces esperemos que la Antártida sea un punto de unión y no un punto de división. Con eso, mis queridos amigos y todos los que nos escucharon, despedirme, pero feliz y encantado de estar nuevamente en este espacio y feliz también de estar en el futuro próximo con ustedes, compartiendo tanto con Elene, con Ron, con Artemi, con todos los que hoy día nos escucharon. También agradecerle, ¿cierto?, como decía Elene, a la Catherine por ayudar, ¿cierto?, en el tema del antarquismo y en el tema de esta difusión, y a todos los que nos estuvieron escuchando. Un abrazo y saludos. Gracias, Blaset. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Lucas Blaset, por haber Terón. aceptado la invitación. Un abrazo, hasta luego. Artem, ¿te vas igual? Bien, los muchachos se retiran, me parece, así que vamos a finalizar el space. Lamento que no se haya podido hacer preguntas de los oyentes, pero sí en otro espacio vamos a estar junto a ellos también conversando de este tema, así que están todos invitados a poder, ¿cierto?, venir y informarse de estos temas relevantes. La geopolítica mundial es súper relevante y nos importa a nosotros tener, ¿cierto?, algo acá en nuestros países, que podamos decir algo, ¿cierto?, podamos tener grados de relevancia dentro de este ajedrez geopolítico. Ron, dale. Sí, nada, pues agradecer a los muchachos, a Lucas y a Artem por haber estado conversando con nosotros, por haber dispuesto de su tiempo para estar acá. Y siempre se dan conversaciones muy interesantes con ellos dos, de hacia dónde va el futuro, ¿no es cierto?, para dónde va el mundo, y eso es siempre bien entretenido y bien relevante, proyectarse, ¿no es cierto?, tener metas ahí geopolíticas, porque así como en la vida hay que tener metas personales, ¿por qué no tenerlas en lo político o en la geopolítica, ¿no? A nosotros que nos entusiasma la política y la geopolítica. Y bueno, pues no sé qué más agregar, porque ya se ha conversado todo. No hubo preguntas del público, pero eso fue porque nos alargamos, pero valió la pena el alargue, creo yo, ¿no? Así que nada. Bien, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Tuve invitado Lucas Blaset y Artem Reshetniak, ¿cierto? Gracias a Gabo, Cristian Aristóbulo, Paolo Temis, Janet Futruñuque y Catherine Okey. Saludos, Artem, un abrazo para ti, un abrazo, Ron. Que estén súper bien, muchachos, y nos estamos viendo en un nuevo Muchas space. gracias, Miguel. Gracias, Derón, por participar. Fue muy interesante el space. Fue un poco breve, pero fue bien resumido. Tratamos un montón de temas interesantes. Así que bueno, nos vemos en el próximo espacio que vamos a hacer juntos. Bien, muchachos, buenas noches, que estén súper bien. Viva la libertad de Occidente y estamos hablando ya. Dale, gente, buenas noches y bueno, que viva el